Hola amiguitos de 5 y 6 años, sean todos bienvenidos a un video más. Soy su maestra Hannah y estoy muy contenta de volver a verlos. La historia bíblica de hoy se titula Pablo aconseja a sus discípulos. Presten mucha atención porque está muy interesante. Bueno niños, vamos a iniciar con una pequeña oración encomendándonos a Dios. Gracias Padre amado porque hasta aquí nos has sostenido, porque has tenido Señor misericordia con nosotros y nos has dado tu favor Padre. Gracias por suplir nuestras necesidades diarias, gracias por guardar y proteger a nuestros familiares, gracias por proteger nuestra salud Padre amado, gracias Señor por todo. Te pedimos Padre amado por la enseñanza que vamos a escuchar en este día. Que esta enseñanza sea de bendición para todos los niños de Panamá y para que cada persona que lo escuche también sea bendecida, Señor. Te pedimos, Padre, por los maestros, Señor, que tú has preparado para traernos esta enseñanza. Sigue bendiciéndolos y prosperándolos, Padre amado. Sigue bendiciendo, Señor, a nuestros pastores de igual manera. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nombre sobre todo nombre, Señor. Amén. ¿Sabías que la palabra compartir es un valor que Jesús le enseñó a sus discípulos y a todas las personas que estuvieron con él? En Lucas 3:11, Jesús dice, el que tenga 2 mantos, que le dé uno al que no tiene, y el que tenga comida, que la comparta. ¿Qué te parece si empezamos a compartir con nuestros familiares, amigos y otras personas de lo que tenemos? El compartir con otros le agrada a Dios. ¡Bendiciones! ¿Y qué tal? Sean bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan y están listos para escuchar una historia muy interesante acerca de cómo el apóstol Pablo aconsejó a sus discípulos. Pero, ¿quién era Pablo? Bueno, él era un discípulo de Jesús y él había hecho muchos viajes. Y en uno de esos viajes fue en una ciudad llamada Éfeso. Y sabían que allí Dios había hecho muchos milagros por medio de él. Y el mensaje de la palabra de Dios empezaba a llegar cada día más a diferentes lugares, porque las personas empezaban a creer más en la palabra de Dios y veían en Pablo un gran poder, pero ese poder venía de Dios, o sea que Dios utilizaba a Pablo para llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Y Pablo estaba muy contento porque él había compartido la buena noticia acerca del gran amor de Dios, justo como Jesús se lo había ordenado. Así que un domingo Pablo se había reunido junto con otras personas para celebrar lo que es la Cena del Señor, o sea, la Santa Cena, en un piso muy alto de una casa, así como algo que yo tengo parecido. Se reunieron para celebrar la Santa Cena y sabían que ellos habían quedado hasta muy tarde en la noche compartiendo. Y hablando de viaje, ¿qué tal si yo me voy de viaje algún día? Pablo tenía que salir de viaje el día siguiente y entonces él aprovechó para aconsejar a todas las personas que estaban allí reunidas y les dijo que se mantuvieran firmes en lo que Jesús había dicho, que Dios siempre bendecirá tanto al que da como al que recibe, y recibir no es malo, es bueno, sino que Dios siempre se pondrá alegre y contento cuando ve que uno de sus hijos da, o sea que comparte. Bueno, esto ha sido todo hasta el momento y siempre recuerden que si nosotros tenemos la oportunidad de compartir con otras personas, hagámoslo, porque eso es algo que a Dios le va a agradar. Nos vemos y continuemos con el siguiente punto. Y bueno chicos, después de esta gran enseñanza, podemos aprender de que Pablo
era un servidor de Cristo que le daba consejos a aquellas personas que conocieron de Jesús. Uno de esos consejos era que más bendecido era la persona que daba que aquella persona que solo recibía. Nosotros somos llamados a compartir la palabra de Dios a aquellas personas que no conocen de Él. Podemos compartir comida, podemos ayudar en los quehaceres de la casa, pero lo más importante es compartir la palabra de Dios. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy su maestra Gis Kenia y espero que hayan prestado atención a la enseñanza que acabaron de escuchar hace unos minutos, porque yo les traigo unas preguntas que ustedes me van a estar respondiendo con tan solo 3 segundos. Y la primera pregunta es: ¿cómo se llamaba la ciudad que el apóstol Pablo visitó en uno de sus viajes? 1, 2 y 3. Muy bien, la ciudad se llamaba Éfeso. La segunda pregunta es: ¿qué hizo Dios en esta ciudad? 1, 2 y 3. Dios hizo grandes milagros en la ciudad de Éfeso. Y la tercera pregunta es: ¿cómo se sentía Pablo al compartir la palabra de Dios? 1, 2 y 3. La respuesta es que Pablo se sentía muy contento de compartir la palabra de Dios. La cuarta pregunta es: ¿qué celebró Pablo un domingo con las personas que asistieron? 1, 2 y 3. Pablo celebró la cena del Señor. Y la quinta pregunta es: ¿qué les aconsejó Pablo antes de tomar el barco hacia Jerusalén? 1, 2 y 3. Muy bien. Pablo les aconsejó que se mantuvieran firmes en Jesús y que recordaran compartir. Muy bien, niños, ya llegamos a esta parte de la lección que a mí la verdad me gusta porque es la parte de el versículo bíblico. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es el versículo bíblico? Bueno, es nada más y nada menos que el versículo que se encuentra en Hechos 20:35. Y hagan así conmigo. Más bienaventurado es dar que recibir. Vamos, una vez más. Vamos a hacerlo 2 veces más y terminamos. De nuevo. Más bienaventurado es dar que recibir. Una vez más. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, y si se preguntan, ay maestro, pero ¿dónde se encuentra? Recuerden, Hechos 20:35. Así que bueno, sin nada más que decir, vámonos con nuestro siguiente segmento. Hola mis niños, hola mis niñas, espero que estén súper bien. En este momento yo voy a explicar el versículo bíblico que compartió con nosotros el maestro David.
Y lo voy a repetir una vez más para que quede guardado en su corazón. Más bienaventurado es dar que recibir. Y este versículo, ¿qué nos quiere decir a nosotros? El versículo nos dice que debemos ser personas que demos, personas que amemos dar. Porque si nos acostumbramos a solo recibir, recibir y recibir, eso nos va a convertir en personas mezquinas, que no van a querer compartir ni darles a esas personas que lo necesitan. Porque Dios quiere que seamos niños, jóvenes, adultos, humildes de corazón. Así que mis niños, recuerden que es mucho mejor dar que recibir. Agradecerle a Dios por todo. ¡Chao! ¡Bendiciones! Bueno niños, hemos dado por terminada la enseñanza bíblica de hoy. Y antes de despedirnos vamos a hacer una pequeña oración. Para esto vamos a juntar nuestras manitos, cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. Y repitan conmigo. Señor Jesús, te damos las gracias por un día más de vida. Gracias por nuestros amigos, nuestra familia, nuestros maestros y nuestros pastores. También te agradecemos la oportunidad de escuchar tu palabra por medio de Misión Infantil. Te pedimos, Padre amado, que nos ayudes y nos des sabiduría e inteligencia para ponerla en práctica en nuestra vida. No permitas que se aparte de nuestro corazón tu palabra y ayúdanos a amarte cada día más. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.